presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, defensor de los derechos humanos y continuador de la lucha para que se implementen los acuerdos de paz. Nos acompaña nuestro amigo y compañero Carlos Gabriel Ortiz Quiñones. Muy buenas tardes, Carlos Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a todos los seguidores y oyentes de lapazestéreo.com. Bueno, Carlos Ortiz, le cuento que por mucho que uno no quiera hablar del tema de la implementación de los acuerdos de paz, del tema del acuerdo de La Habana y todo este tipo de cosas, sucede que es que todos los días hay noticias de lo mismo. Por ejemplo, el señor Álvaro Uribe y su séquito, que son, digamos, los que repiten lo que él dice, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Diana Sofía Giraldo, John Milton Rodríguez, Claudia Castellanos, Rafael Nieto, Vicente Torrijos y Rafael Guarín, se han puesto bravos porque el presidente, en el homenaje que le hicieron en Inglaterra, dijo que, refiriéndose al plebiscito que se realizó el 2 de octubre, manifestó que al pueblo lo habían engañado y que como lo habían engañado, pues que había pasado lo mismo que con el Brexit, que hubo un engaño de parte de unos interesados en que las cosas se dieran en sentido contrario a los intereses del pueblo, y entonces resulta que el señor Álvaro Uribe sale pues a rechinar diciendo de que eso no es cierto, cuando es el mismo jefe de la campaña del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe Vélez, quien ha dicho en entrevista en el diario La República, 2 días después del plebiscito, dijo que la campaña del Centro Democrático se fundamentó en mentiras, en frases y en afirmaciones que tenían como objeto sacarle la piedra al votante para que fuera a las urnas engañado y saciara su rabia. Entonces uno lo que dice, bueno, y entonces estos que están allí y que el mismo jefe de debate de ellos en el Centro Democrático reconoció que habían engañado al pueblo, ¿por qué se saltan? Cuando el presidente Santos va a Inglaterra, a Londres, y dice lo que dijo no, es que el problema aquí es que al pueblo le echaron mentiras, que eso no lo dijo Santos, sino que lo dijo el señor Juan Carlos Vélez Uribe. Y viere usted que estos acérrimos seguidores de Álvaro Uribe dicen que la afirmación del presidente deslegitima el voto de la mayoría de los colombianos. ¿Cuál es mayoría? Son 53.000 votos. Cuando uno habla de mayorías, habla de porcentajes, por lo menos por encima del 10%. Estamos hablando del 0.34 o el 0.35, que no es ni siquiera el 1. Y resulta que estos tipos hablan de unas mayorías. Lo otro, que en el Código Penal se ha establecido como delito el que engañe a un elector. Es un delito, está consagrado en el Código Penal. Y lo peor es que la mala fe no produce derechos, lo dice el Código Civil. El aprovechamiento del error ajeno, como lo hicieron los del Centro Democrático, aprovecharse de que la gente no leyó las 197 páginas para meterles el cuento de que había ideología de género allí,
que le iban a grabar las pensiones a los jubilados y a los pensionados para darle la plata a la FARC, que le iban a quitar los subsidios a los viejitos que reciben 150.000 por cada 2 meses, todo ese tipo de mentiras que echaron y que las divulgaron por la radio y por la prensa, como lo reconoció el mismo Juan Carlos Vélez Uribe, las vallas que colocaron donde decían que Timochenko iba a ser elegido presidente cuando no había ninguna elección presidencial. Eso constituye un delito en el Código Penal, es mala fe y es aprovechamiento del error ajeno. O sea que sí es cierto lo que dice el presidente Santos en el sentido de que al pueblo lo engañaron. Entonces que no se vengan a emberracar estos tipos a decir que eso no es así, cuando todos ellos saben perfectamente que el Consejo Nacional Electoral tiene una investigación abierta y la Fiscalía para determinar si lo que dijo Juan Carlos Vélez Uribe es cierto o no. De manera que no se vengan aquí a sentirse pues asaltados en su buena fe, porque la realidad es que ellos mismos lo reconocieron 2 días después del plebiscito, que engañaron a los votantes. ¿Cómo la ve ahí don Carlos Ortiz, hombre? Sí, es correcto, yo comparto la apreciación que usted está haciendo. El pueblo colombiano fue engañado por estos señores del no. Le dijeron en cierta forma mentiras como las de que nosotros nos íbamos a convertir en una nueva Venezuela, que ya nos parecíamos al castrochavismo y que el país iba hacia allá, hacia el castrochavismo. También dijeron que Timochenko, el señor Timochenko, lo íbamos a elegir presidente de la República. Eso lo dijo en repetidas oportunidades el señor Álvaro Uribe Vélez, que íbamos a elegir a Timochenko presidente, lo cual es un absurdo. Nadie se estaba pensando elegir al señor Timochenko presidente de la República. También fueron engañados, como dice usted allí, la Colombia Mayor, a la cual se le dijo que le iban a quitar los subsidios. Pero usted, cerca donde usted vive allá en Siloé, me contó usted mismo que a los viejitos les dijeron que les iban a quitar ese subsidio de 150.000 pesos bimensuales que le entregan por ser adultos mayores, que porque en el acuerdo de La Habana decía que los viejitos no tenían derecho a recibir el subsidio. Usted que escuchó eso, ¿usted qué opina, hombre? Sí, correcto. Me acerqué a conversar con una señora de la tercera edad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Más o menos de la edad de Elvia Toro o más viejita? No, más viejita, por ahí de unos 80 años la señora. Ya. La señora tiene por ahí 80 años. O sea que le lleva poquitos años a la señora Elvia. Le lleva bastantes años a la... No, a mi tía Elvia. Hombre. A mi tía Elvia. Ah, bueno, siga. Y esta señora, ¿cuál fue mi sorpresa? Que conversando con ella me dijo, pero ¿cómo vamos a votar por el sí? Si el subsidio que nos dan a nosotros, que en este momento es de 100.000 pesos mensuales, resulta que el gobierno, si votamos por el sí, nos va a quitar ese subsidio. Pero contame, viejita, ¿no se llamaba Tiburcia? Tiburcia, no, una señora llamada Dora Hernández, se llama la señora, que me manifestó eso, que le iban a quitar el subsidio y que eso no podía ser y que... ¿Y vos qué le dijiste? No, le dije al contrario, lo que se trata es que si se firman los acuerdos de paz y si van a liberar unos recursos, porque ya no hay que emplear la plata en la guerra, en compra de armas, en compra de aparatos bélicos, esa plata podría tener un destino que
que es para programas sociales. Pero la vieja no te creyó, según lo que No me me dijiste. creyó, siguió insistiendo en que les iban a quitar esos subsidios y se votaba por el sí y se empecinó en eso y efectivamente. O sea que ahí perdiste un voto. Ahí perdí un voto. Bueno, No solamente perdí el voto, un nieto de ella también me dijo, pero ¿cómo es posible que hay muchos de nosotros que ni siquiera nos ganamos el salario mínimo y a los de la FARC les van a pagar 2 millones de pesos mensuales? bueno, ¿y quién hará? No ¿Y puede qué? ser posible. ¿Y cómo se inventaron semejante película? Pues los amigos del no se inventaron semejantes películas. Bueno, ¿y por qué ahora se ponen bravos? Porque el presidente va a Londres, en la Cámara de los Lores, y dice que a la gente que votó por él no la engañaron. Y es que además no solamente lo dijo el doctor Uribe, lo han dicho muchas personas. El doctor Santos. El doctor Uribe es el que está bravo porque dice que él no dijo eso. Pero resulta que es que no, él directamente no lo reconoció Juan Carlos Vélez Uribe, primo hermano de él, que era el director de la campaña. Pero bueno, mire que Alejandro Ordóñez, el hombre más escoltado de Colombia, después de Álvaro Uribe, que tiene 14 carros blindados que no ha devuelto, y tiene 73 escoltas pagados con el erario público. Y a propósito, hoy salió una caricatura de Vlado donde dice que Ordóñez no le cree al Dios de él, porque si le creyera no tendría tantos escoltas. Y resulta que este señor llega y dice lo siguiente: dice, el presidente debe entender que el acuerdo que firmó él con Timochenko fue derrotado, rechazado por la mayoría de los colombianos. ¿Cuál mayoría, caballero? Pretende imponer el acuerdo a la brava y se equivoca. El presidente debe retratarse lo que ha dicho, aquí no hubo engaño, que acepte los resultados del 2 de octubre, cierra comillas, dijo el exaltado, el funcionario. De un tipo de esos que ha engañado al pueblo imagínate que se negó a devolver bienes públicos. Alejandro Ordóñez ha sancionado cientos de funcionarios porque cuando entregan el cargo no han devuelto un portátil o no han devuelto el carné que los acredita como servidores públicos, y él, que es el sancionador número 1, lleva 2 meses sin devolver las 14 camionetas blindadas, echándole gasolina del erario público, 1.800.000 mensuales, y además con 73 funcionarios de escoltas que los paga el presupuesto nacional. Y entonces ahora sale a decir que el presidente tiene que retratar. ¿Retratar de qué? Uno se retrata de una cosa que es falsa. Si el mismo Juan Carlos Vélez Uribe dice que la campaña de ellos se fundamentó en el engaño, en la mentira, en el miedo, ¿de qué se va a retratar el presidente? Además, ¿cuáles mayorías? Cuando uno sale a votar y queda con una desventaja del 0.30 y tanto por ciento, que ni siquiera llega a la mitad del 1, allí no estamos hablando de ninguna mayoría. Mayoría tuvieron los abstencionistas, que son más o menos el 63% de la población apta para votar. Eso sí son mayoría, señor Ordóñez, no hable pendejadas. Mayoría no es 53.000 votos. Eso es un empate técnico, no se eche mentiras. Así como usted defiende esos votos que tienen allí similares, una diferencia escasa con los del sí, pues los abstencionistas también van a defender lo suyo y lo están defendiendo, porque es que el abstencionista no es un perezoso. El abstencionista es una persona que no le cree al Estado porque el Estado no le resuelve nada, porque tipos como usted, señor Ordóñez, que andan escoltados con 73 personas sin ser funcionarios públicos, con 14 camionetas blindadas, son los que hacen que la gente no vote. Porque la gente dice que qué tiene el señor Ordóñez que no tenga el común de la gente para que pueda abusar del erario público de esa manera tan exagerada y tan grosera como lo hace usted. O sea, señor Ordóñez, si usted le va a pedir al señor presidente que se retrate de una verdad, pues retrate usted de las suyas. Dígale al pueblo, explíquele al pueblo por qué sancionó a la señora Piedad Córdoba 2 veces
y el Consejo de Estado le tumbó sus sanciones argumentando que se violó el derecho de defensa. ¿Por qué le tumbaron la sanción a Petro? Demandas que se vienen contra el Estado y que tiene que haber acción de repetición. Usted es el que tiene que retratarse, señor Ordóñez. ¿Cómo la ve ahí, Carlos Ortiz? Bastante complicada la cosa, como dice Dioselina, ¿no? Complicada la cosa, como dice Dioselina, para el señor Ordóñez, que en el paso por la Procuraduría General de la Nación dejó una ingrata recordación, sancionando servidores públicos fuera de la ley. Y ahora, como dice el dicho, tras del ladrón bufón, diciendo que el presidente de la República tiene que retratarse cuando realmente él con su postura y utilizando la Procuraduría como un trampolín político cometió desafueros contra la institucionalidad. Entonces, el señor tiene rabo de paja y no tiene razón en estar llamando la atención del primer mandatario de censurarlo cuando él realmente hizo todo lo contrario desde la Procuraduría. Vea, Carlos Ortiz, voy a hacerle un cambio de tercio pues para no agotar todos estos temas que necesariamente hay que hablarlos, porque es que uno no entiende por qué tanta envidia con el presidente Santos, hombre. Yo esta mañana lo vi que encaramó a una carroza allá en Londres en presencia de la reina Isabel, y que le hicieron la venia al presidente Santos allá de esos militares que están allá. Yo no sé por qué estos tipos, hombre, no van a poder dormir hoy, y tan pronto como Santos se baja de la carroza, salen a decir una cantidad de sandeces, sobre todo la que me parece terrible, la del señor Ordóñez, que llama es que el presidente del jefe de Estado que se retrate, como si el presidente el presidente de la República, jefe de Estado, tuviera que retratarse de algo que es cierto, hombre. Qué cosa tan escandalosa. Pero bueno, hablemos ahora del tema de la Casa Blanca, hombre. ¿Cómo te parece que el director del FBI, que parece que pertenece a la campaña de Donald Trump, ha sacado un documento allí que mandó al Congreso a pedir que reabran o que tengan en cuenta un documento que encontró en un computador, que le estaban haciendo una investigación a un tipo que trabajó en la campaña de Hillary en la campaña de Senado de Hillary en el año 2008. Y resulta que encuentran unos correos que hablan de cosas muy propias de un tipo, de ese parlamentario que estuvo en la Cámara y que tuvo que renunciar porque le encontraron fotos, digamos, entre comillas, obscenas, referidas a vainas de sexo con menores de edad o con personas pues de la vida, como llaman aquí, la vida fácil. Pero una vieja que le dijeron que se llega de la vida fácil dijo que no, y entonces el cura le preguntó que por qué. Dijo que era muy berraco pues a medianoche levantar un borracho con todas las de la ley. Entonces dijo que no era fácil. Bueno, entonces resulta, mi querido Carlos Ortiz, que han encontrado esos créditos que no tienen nada que ver con Hillary Clinton, y el director del FBI, que es un agente infiltrado de Donald Trump, sale a llevar ese documento cuando la ley norteamericana dice que 60 días antes de unas elecciones y 40 días después no se puede utilizar información clasificada para dañar la imagen de un candidato.
Con todo y eso, estos tipos que juegan sucio, como la campaña del no en Colombia y la del Brexit en Inglaterra, aprovechan cualquier cosa para tratar de ver cómo confunden la gente. Pero a mí me parece que en lugar de perjudicar a la señora Clinton, lo que la va a beneficiar. ¿Por qué? Porque es que los demócratas ya estaban metidos en el cuento que ya han ganado. Y es como los partidos de fútbol. Un partido de fútbol se gana en el minuto 90 o cuando el árbitro levanta la mano y dice hasta aquí llegó. Puede que haya algunos minutos de reposición, pero nadie gana un partido empezando. Uno lo gana es cuando termina. Entonces yo creo que estas encuestas que están saliendo, a pesar de que estoy viendo una nueva que parece ser que no afecta para nada las aspiraciones de la señora Clinton, de todas maneras ponen en estado de alerta máxima al Partido Demócrata. Ya el presidente Barack Obama salió al corte, se han multiplicado por 10 todos los que estaban antes, de pronto hasta dormido en el veneno. Vaya uno a saber cómo pasó aquí con el plebiscito. Muchos de los políticos que estaban comprometidos aparentemente con el sí, pensaron que ya todo estaba ganado porque las encuestas mostraban de que había un porcentaje muy alto con el sí. Y los tipos se perdieron el día electoral. Y si alguien les dio un apoyo para la campaña en dinero, se lo echaron al bolsillo y lo robaron. Porque no le dieron a nadie ni siquiera para un transporte. No hubo plata para una empanada. Y entonces si alguien dio una platica, que la reclame, porque estos bandidos se perdieron, no va a ir con todos, ¿no? Sino que muchos de esos políticos que se habían comprometido con el sí, la semana anterior se escondieron para que los líderes no les pudieran pedir ni siquiera por un transporte. Cuando todo el mundo sabe que en Colombia la gente va a votar el domingo si le ponen un transporte, aunque sea un bus, pues, para recoger a 40, 50. Pero como nadie puso nada, entonces la gente se quedó en la casa dormido en el veneno ahí, esperando, como ya todo el mundo pensó que había ganado, dijo, no, pues yo para qué salgo si el voto mío no se necesita. Entonces resulta que en Estados Unidos a buena hora llegan estas cosas, porque los demócratas ya se timbraron, después de los 3 debates con Trump, que el pueblo gringo se dio cuenta que Donald Trump es un animal, como decía el doctor Abadía, más animal que político, porque él dice que es un animal político, pero yo creo que es más animal que político. Y entonces como el pueblo dijo no, resulta que es que Hillary le va a ganar porque Hillary sabe más y es estadista y y le ganó. Pero es que las elecciones no se ganan en los debates, las elecciones se ganan en las urnas. Y entonces el 8 de noviembre todo el Partido Demócrata ya sabe que tiene que sacar hasta el último, como decía la película, hasta el último mohicano. No puede quedarse nadie dormido en el veneno pensando que ya ganó. Como dice Vicente Fernández, hasta el tuétano de los huesos hay que salir a demostrarle a Hillary que están con ella. No puede haber un solo mocho por ahí que diga que no puede ir a votar. Manes en silla de ruedas. Todos tienen que salir a votar, hermano, porque si no se encarama el monstruo que dice Mercedes Sosa, el monstruo de la guerra, que tiene muchas garras, es un monstruo con muchas garras. Y entonces Hillary tiene la obligación de salir también a intensificar la campaña. Faltan 8 días, maestro, 7 con el día de hoy. Y Hillary Clinton tiene la obligación, y todo el Partido Demócrata y todos los que estamos por acá hablando sobre ese tema, que también nos escuchan en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en todas las ciudades de los Estados Unidos, porque esta es una emisora virtual. Registramos más de 30,000 visitas en todo el mundo, incluyendo a Moscú. Entonces los señores que están escuchando esto tienen que saber que los latinos no se puede quedar un solo latino sin votar. Mexicanos, colombianos, chilenos, costarricenses, cubanos, pero cubanos hay unos que están por allá siempre con esos odios y con ese problema pues de que
no quieren que Cuba se levante el embargo, quieren que los cubanos vivan llevados del patas, pero siempre hay apátridas en todas partes del mundo, fíjate. Uno cree que los apátridas son poquitos y hay muchos. Uno se imagina que esas vainas se dan así aisladamente, Carlos Ortiz, pero el mundo está lleno de apátridas. Y entonces esos apátridas que están ahí en la Florida, algunos de esos están con Trump. Entonces ya le tocará a Hillary agarrar a los otros que no son apátridas y a muchos colombianos que también viven en Miami, muchos colombianos que viven en la Florida, hay también salvadoreños, hay nicaragüenses, hay de todas las pelambres, todos tienen que salir a votar, hermano, nadie se puede quedar en la casa esperando que lo coma el tigre, y ya después de que se cierren las elecciones, entonces sí se pueden ir a ver CNN para poder celebrar la victoria. ¿Usted cómo la ve, Carlos Ortiz, hombre? Arranque porque después si no... del chaparrón que ha ocurrido con lo de los correos, pues al parecer esto, dicho por algunos críticos, ha afectado un poco la campaña de Hillary Clinton, a tal punto de señalar de que la ventaja que tenía antes de anunciarse estos correos sobre Trump había desaparecido prácticamente y que en este momento pues es de incertidumbre porque parece que hay un empate técnico en donde no se sabe quién pueda ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces el llamado es a la comunidad latina y a los seguidores de la señora Clinton a que continúen apoyándola, a que continúen respaldándola para que este impasse que ha sucedido con el señor de los correos, parece que fuera un infiltrado, el señor del FBI, al cual le dijeron que en plena campaña política y ya a puertas de una elección presidencial no podía ventilar ni sacar esos correos. No, es que sabe que es lo más grave, Carlos Ortiz, sí, que es que no le dijeron, es la ley la que dice. Sí. No es que vino alguien y le dijo, señor James Comey, usted no puede sacar correos. No, señor. Y lo más grave es que los correos que dice él, que envió al Congreso, no tienen nada que ver con la señora Clinton. Están vinculados con un tipo que trabajó con la señora Clinton en la campaña de 2008. Y es que a Hillary Clinton la acusan de unos correos de cuando era secretaria de Estado. Entonces le quieren enredar una cosa con la otra y resulta que eso los gringos tampoco son bobos del todo. Ahora le quiero dar un dato como para que usted levante su optimismo, porque le veo una voz como de pesimismo. Sí. La agencia de Associated Press hace un día, ayer, hizo un análisis del mapa electoral y concluye que 278 votos electorales están seguros para los demócratas, teniendo en cuenta todas las encuestas que hay hasta el día de hoy, la historia electoral de cada estado, tendencias demográficas y prioridades de campaña, tales como publicidad, visitas y personal que se encuentra allí. O sea que la señora Clinton, con esos 278 votos, ya sale elegida, porque ella no necesita, no 270. Entonces la señora Clinton en este momento, yo lo que estoy llamando la atención es para que la gente no se confíe mucho, pero yo no creo que los gringos vayan a ser tan torpes de creer de que Donald Trump va a ser un buen presidente cuando es un tipo que ha demostrado que no tiene ni idea de cómo manejar el país y sus propuestas van encaminadas a perjudicar a la gente de los Estados Unidos, meterse en guerras, poner más muertos, guerras comerciales con China, con México, etcétera. No, eso no augura nada bueno. Los gringos, yo siempre he sostenido que el gringo
solamente el día electoral toma decisiones. Por eso usted ve ese cambio tan drástico. Mire, hace 8 días hablaban del 12% de diferencia de Hillary con Trump. Hoy hablan del 1, del 2. Pero ¿qué pasa? Es que los gringos solamente toman decisiones el 8. Ese día van saliendo y ya todo el mundo tiene su voto amarrado ahí y no le dice a nadie. Pero entonces ahora sí le voy a pasar a otro tema a Carlos Ortiz para que usted analice lo que le va a contar. Resulta que hay unas personas en el Congreso, como la señora Claudia López, que están planteando que los congresistas se bajen el sueldo. Y resulta que el que más está oponiéndose a eso es el señor Roberto Gerlain de Barranquilla, que lleva 50 años en el Senado. Empezó el 20 de julio del año 68 y lleva ya 50 años seguidos en el Congreso. Y el hombre no quiere bajarse el sueldo, a pesar de que el hermano de él, Julio Gerlain, tiene una constructora que se llama Baloncon, donde Roberto Gerlain le consigue todos los contratos de Barranquilla, de la costa Caribe, a esa empresa familiar. O sea que es un hombre millonario que no se quiere bajar el sueldo de 27 millones a 18 millones como lo propone Claudia López. Y lo peor es que hay un grupo de congresistas que también hacen lo mismo. Entonces resulta que Carlos Motoa de Cambio Radical, Roy Barreras, Armando Benedetti, Vivian Morales, Rubén Rodríguez, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, Jaime Amín, Alfredo Rangel y Alexander López, todos dijeron que se oponían a la propuesta de rebajarse el sueldo de 27 millones a 18 millones. Ahora lo que pasa es que los congresistas, al igual que el procurador Ordóñez y los otros altos funcionarios del Estado, acostumbrados a andar en camionetas blindadas gratis, con escoltas gratis, pagados por el erario público, gasolina gratis, sueldo de 27 millones de pesos, 1 millón casi diario, los tipos no se bajan de eso ni por el diablo. Así les digan que están ofendiendo al constituyente primario que llama pueblo, porque es que el pueblo que vota por estos señores se sigue ganando el mínimo y otros no se ganan ni el mínimo. Entonces estos señores que van con el voto de los del mínimo, ellos mismos se establecen su propio sueldo y se lo ponen para que le dé pie al pueblo en 27 millones, que son más o menos 50 salarios mínimos legales mensuales. Eso ya suena pues horrible y todo lo que usted quiera, señor Ortiz, pero es un desafío permanente a los intereses populares. Es que cuando usted aprovecha el cargo para coger el erario público y ponerlo en servicio suyo y no al servicio de los votantes, de los electores o del pueblo, usted está enfrentando al pueblo, lo está desafiando y lo está llevando inclusive a que no vuelva a participar en política. Por eso yo defiendo a los abstencionistas. Yo antes creía que los abstencionistas eran unos perezosos y a veces hasta los criticaba, ya no. Ya me di cuenta que el abstencionista lo que pasa es que no le come de cuento a la clase política, porque está viendo cosas como estas, mire, tipos que seguramente antes de llegar al Congreso eran más o menos de salario mínimo y llegan al Congreso y se ponen 50 salarios mínimos, no quieren pagar gasolina. Los de la UTL, que son los de la Unidad de Trabajo Legislativo, ahí meten a la empleada de la casa, meten a toda la gente que les sirve y no pagan un peso. Entonces la gente en reacción dice, no vuelvo a votar. O sea que los mayores enemigos de la democracia son estos personajes, tipos como Roy Barreras, imagínese usted, todos estos tipos que se están oponiendo, Alfredo Rangel, Alexander López, Roberto Gerlain, Vivian, que no aceptan, ni siquiera consideran la posibilidad de que ellos discutan la propuesta, ¿no? Dicen de entrada, no, a mí nadie me puede tocar lo mío. Está como el tigre, hermano. El tigre cuando caza, llega
y cuando ya se comió lo que tenía que comerse, se pega una miada encima de lo que tiene, de la presa, para que nadie más vuelva a comer ahí. ¿Cómo le parece, Carlos Ortiz? Porque los miados del tigre no se los aguanta ni el patas, hermano. ¿Usted cómo la ve ahí, Carlos Ortiz, hombre? No, pues complicado que Otra vez Dioselina, complicada la cosa. esta gente, Hable cerca del micrófono, Carlos Ortiz, esta hombre. gente, estos distinguidos padres de la patria no accedan a bajarse el sueldo que actualmente perciben, en un acto desafiante, como usted lo dice, no teniendo en cuenta el clamor del pueblo, que es el que está diciendo que emolumentos que perciben los congresistas, pues es excesivo, el sueldo que perciben es excesivo, y no, pues simplemente no les importa, y como son ellos mismos los que tienen que aprobar la disminución de estos sueldos, pues ellos no se van, como dice el dicho, no se van a enterrar el cuchillo. Entonces yo creo que la situación va a continuar igual y ahí no va a pasar nada. Mire que el proyecto del Centro Democrático en materia de salario de congresistas va orientado a que se congele el sueldo en 27 millones. O sea, que se deje lo que está. En cambio, la propuesta de Claudia López es que se baje a 18 millones. O sea que son diferencias pues importantes. Ya encuentra uno que hay una resistencia de parte de los señores que usted llama distinguidos padres de la patria, pero que distinguidos no tienen nada. ¿Cómo decir honorables padres de la patria? Es una palabra que de pronto les queda muy grande. Es mejor decirles ciudadanos congresistas, ciudadanos fulano, que es una palabra más correcta. Pero eso de excelentísimo, de ilustrísimo, distinguidísimo, honorabilísimo, esas palabras quedan muy grandes con personas que uno sabe que son, pues que no los alcanzan a cobijar. O sea, la palabra es tan grande que la persona que se mete detrás de ella, pues a veces queda corto y se moja. Entonces, mi querido doctor Carlos Gabriel Ortiz, ya para finalizar, quiero decirle que este tema es muy espinoso. El análisis que he venido haciendo yo es que la estructura que se estableció en la Constitución del 91, en el cual se dice que el gobierno nacional es el que establece, de acuerdo con una directriz del Contralor, el aumento del sueldo de los congresistas, es lo que ha presentado esta situación tan ofensiva para los intereses del pueblo. Porque viene que mientras a la gente normalmente le suben el salario mínimo en porcentajes que van del 3, del 4, el 5, los congresistas al mismo tiempo se suben el 10, el 12%, el 9%. Y esos porcentajes se aplican sobre cantidades que son bien altas, dan un resultado mucho más que el que le aplican al salario mínimo. Es que un salario mínimo usted le aplica el 3% y escasamente le sube 20.000 pesos. Pero usted si aplica los 27 millones, el mismo 3% le da casi 1.200.000 pesos. Entonces, es desproporcionado, es injusto y debe ser reconsiderado seriamente por el Congreso de la República. Me despido de ustedes hoy y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Despídase, Carlos Ortiz, con ánimo. Bien, me despido de ustedes, señores oyentes del magazine de lapazestereo.com, y será el próximo viernes que volvemos a charlar. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.